Eso me parece muy valioso también del libro, el hecho de que se abocara a ver cómo vivieron y cómo lo viven, porque todavía está sucediendo, los médicos, las enfermeras, la gente que atendió los primeros casos. También no sabemos nada de esto, hay un silencio que en estos casos para muchos es comprensible, para otros no, y nos tomó por sorpresa la influenza. Es el año de la influenza 2009, a los medios de comunicación, pero lo más grave, al sector salud también, y por tanto a todos los mexicanos. ¿Cómo fue esta idea de hablar con estos doctores, con estos médicos, con estas enfermeras, encontrar a estos personajes? ¿Fue difícil? Realmente a quien le doy voz es a los pacientes. En torno a sus historias vienen las opiniones de especialistas y doctores, pero lo importante de esto es que se busca realmente que sea propositivo. Es un libro crítico y duro porque se conocen lamentablemente las historias de todo lo que padeció las personas, cómo se encuentra nuestro sistema de salud altamente saturado y sobre todo rebasado de la situación. Y aquí lo importante es que permite hacer una evaluación. Yo no soy especialista, de ahí porque invité a la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey, al igual que a LEGAP, para que hicieran un caso de estudio de este libro, pero sobre todo sobre la situación, y ellos arrojan una serie de conclusiones en las cuales dicen y aseguran que se debe de reformar nuestro sistema de salud. Afortunadamente para los mexicanos, la influenza no resultó ser una enfermedad de gran letalidad o mortalidad, pero aquí me gustaría dejar una pregunta. Si el día de mañana, o pongamos la hipótesis que nos hubiera tocado en lugar de influenza un virus de mayor letalidad, por ejemplo gripe aviar, ébola o cualquier otra enfermedad, yo te aseguro, Nora, que lamentablemente millones de mexicanos hubiéramos fallecido. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Aquí lo que hay son historias, son testimonios de lo que se vivió, cómo la gente llegaba a los hospitales sin saber lo que tenía, cómo eran enviados de un lugar a otro, y para, bueno, pues mucho más tarde o días después tratar de atender ya lo que se venía viendo como una pandemia, ¿no? Pero ¿por qué buscar? Tú dices, bueno, busqué a los especialistas. Tú aquí justificas, Rogelio Cárdenas, el trabajo periodístico. Dices, había una razón moral, y esto me parece sustancial en un trabajo de investigación. Pero ¿por qué buscar al premio Nobel, bueno, no es premio Nobel aún, a José Saramago, al escritor portugués, a José Saramago, para que haga una reseña, un hombre que además escribió una magnífica novela, La ceguera? Ahorita se me olvida, si me ayudan a recordar el nombre. ¿Y por qué buscar a José Emilio Pacheco? Ensayo sobre la ceguera, que además se hizo una muy buena película sobre ello. Pero ¿por qué buscar a estos dos personajes si el libro ya de por sí vale por sí mismo? Porque le da un valor literario. Yo no soy un literato y esto es un conjunto de cosas. Yo estoy muy satisfecho que José Saramago y José Emilio Pacheco aceptaran participar. Ellos lo hacen porque les conmueve las historias, y te voy a dar un ejemplo de qué les conmovió. De una pareja joven, se llama Tomás, el padre y ella se llama Nancy, tienen un pequeño hijo que lamentablemente falleció. Después de su peregrinar por pequeños consultorios particulares, llega al Hospital General de la Ciudad de México. Ahí sufre negligencia médica, el pequeño fallece, y el padre cuenta anécdotas, por ejemplo, como un día los aparatos de su hijo empiezan a sonar, él desesperado ve que ningún médico acude, a lo lejos observa a uno, de tanto insistir que viniera el médico no acude, el padre se acerca a él y le comenta que no sabe qué le está pasando, pero los aparatos de su hijo están suene y suene. El médico le dice que está comiendo su gelatina, que en cuanto termine irá a verlo, pero de mala gana. Pasados 10 minutos se acerca al cuarto del pequeño y le comenta al padre que si para eso lo había llamado, apaga las alarmas. Y como estas son muchas de las anécdotas que estas personas nos cuentan, pero sobre todo aquí hay algo muy importante, y de ahí por qué te digo que tengo un compromiso moral, porque yo en realidad y la verdad no me hubiera atrevido a contarle a un extraño todo esto que ellos abrieron el corazón y me dijeron a mí, y de ahí por qué espero que este libro logre cambiar un poco
esa mentalidad que tenemos el mexicano, porque pese a todas las crisis que vivimos, la más grave es la social, y en este caso la de valores, porque el mexicano perdió y hemos perdido la capacidad de indignación, y la mejor manera de aspirar al país que todos soñamos es participando, conociendo, pero sobre todo exigiendo un buen resultado. Y de ahí porque además de la divulgación, las ventas de este libro están destinadas para el área de investigación de la UNAM, y también para que se pudiera donar las ventas. El único lugar donde se encuentra a la venta es en las tiendas Sanborns, porque los demás distribuidores no estuvieron de acuerdo en la donación de las ventas del mismo. Bueno, pues entonces hay que ir a las tiendas Sanborns a comprar. Queremos hablar, Las Voces de la Influenza. ¿Cuándo se presenta, Rogelio Cárdenas? Se presentará hasta el próximo año, porque me gustaría mucho invitar al Premio Nobel José Saramago a que acudiera, y él tiene ahorita una agenda muy llena. Y también lo importante de este libro es que podríamos ser tú o yo o cualquier persona la que está en esto, y lo lamentable es que no son números. Se comenta mucho cerca de 611 muertos o 60,000 infectados, cuando en realidad las cifras pierden valor, primero porque se realizan bajo pruebas aleatorias, entonces bien a bien nunca vamos a saber cuánta gente falleció, se contagió, pero sobre todo que saber que detrás de cada uno de esos se rompió un sueño, como en el caso de Tomás y Nancy, porque nunca van a poder saber cuál iba a ser la primera palabra que iba a decir su hijo, o a qué se iba a dedicar, o no lo van a poder llevar al colegio. Y como esto, hay personas que lamentablemente fallecieron. Yo acudí con el entonces presidente de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa, para que me diera una opinión sobre las 30 historias y sobre las 12 que se publicaron, y él me comentó que lamentablemente en todas ellas había violación a los derechos humanos, ya fuese por acción o por omisión. Por omisión. Y esto es un drama. Esto es un drama realmente para el país, porque si estamos tomando en cuenta que esto fue una muestra representativa de las personas que se atendieron, ¿qué sucederá en los demás casos? Ni pensarlo, y ya tenemos el segundo rebrote. Yo agradezco mucho la conversación, Rogelio Cárdenas Estandía. Seguramente la gente se va a interesar mucho por la obra, vale la pena. Queremos hablar, Las Voces de la Influenza, pero sí se está vendiendo ya en los ambos. Sí, ya se puede encontrar. Perfecto. Y al contrario a ti, y el invitarme a platicar contigo y con tu público es tener la esperanza de que este país cambie. Eso esperamos todos. Gracias, Rogelio Cárdenas. Muy buenas tardes. Hasta luego. En el prólogo que escribe José Saramago, que al final es eso, la obra de Saramago, en el caso del ensayo de la ceguera. Si usted no la ha leído, léala. Si no le gusta leer, bueno, ve la película, que está muy buena. Es el enfrentamiento del hombre consigo mismo, con la soledad, en medio de una pandemia que los deja ciegos. Pero al final el hombre queda solo, hombre o mujer, eso no importa. Y aquí dice Saramago: el desarrollo crea no pocas veces sus propios demonios, y eso es precisamente lo que estamos viviendo también con estas enfermedades de ahora, que no son tan de ahora, nada más mutan, evolucionan, pero están ahí, y favorece su expansión el mundo que hemos construido hasta ahora.